Buenas noches, Alfonso Pratgay, ¿cómo estás? Buenas noches, José, gracias por invitarme. Bueno, tenemos esta placa para arrancar, ¿no? Mucha gente que nos mira a la casa y dice, bueno, inflación interanual 138%, acumulada 103%. ¿Qué nos dice? Nos dice mucho, pero no nos dice todo, porque es peor incluso en alimentos. El número de alimentos de septiembre fue 14 y pico por ciento, 14,3%, con lo cual estamos en un nivel ya de inflación anualizada cercano al 400%, ¿no? Obviamente que esto está pegando y muy fuerte en el salario, no hay ninguna duda. Las cosas que ha intentado Massa, bueno, acá tenés algunos ejemplos puntuales, todos son alimentos, ¿no? Incluso la inflación núcleo, que es la que se amortigua un poco los precios más volátiles, también por encima de la inflación total, ¿no? Teniendo en cuenta que Massa ahora está volviendo a hacer lo que dijo que no iba a hacer, que es atrasar tarifas también. Sí, no lo teníamos hace 30 años, estos registros de inflación, caída fuerte del salario real, caída del consumo, las ventas en supermercados están cayendo en términos reales. O sea, cuando caen las ventas en supermercados es que el consumo está sufriendo. Y todo esto a poquitos días de una elección, ¿no? ¿Y a qué atribuís que en un contexto así un ministro de Economía candidato sea competitivo? Me parece que la única explicación es la plataforma del peronismo, con todo lo que eso implica, ¿no? Por ejemplo, que la CGT, esto estamos acostumbrados porque llevamos años en Argentina, pero no ocurre en otros países del mundo que los sindicatos toman una postura ideológica y política a favor de un partido o a favor de un candidato, ¿no? Y la CGT, como sostiene siempre al partido peronista, eligió apoyar a Massa a pesar de la caída del salario real, a pesar de... El salario en dólares, por ejemplo, está casi en los niveles de la salida de la convertibilidad del 2002, ¿no? Los niveles más bajos de la historia. La CGT no le hizo un paro a este gobierno, ¿no? Entonces me parece que esa es la única explicación posible, que hay algunos que se dicen defensores del salario, defensores del empleo, defensores del trabajo, pero son defensores de su salario, de su empleo, de su trabajo y no de los afiliados, y tiene una conveniencia política que no necesariamente es la misma que la de sus afiliados, ¿no? Entonces, esa estructura es la que le da algunos votos a Massa. Igual, aprovecho tu pregunta para decir cuál es mi parecer. Más allá de las encuestas, me cuesta mucho creer que Massa pueda tener más votos de los que tuvo en la PASO, ¿no? Simplemente porque la situación económica está aún peor. Mucho peor, ¿no? No solamente aún, sino mucho peor, que se disparó la inflación, se disparó el dólar, consecuentemente cayó el salario real. Hoy la pobreza, si la midiéramos hoy, estaría seguramente cerca del 50%, ¿no? Todo eso tiene que repercutir, ¿no? Más allá del aparato y más allá de lo que puedan decir dirigentes sindicales y dirigentes que están siempre del lado del peronismo, a mí me cuesta creer que los argentinos puedan darle a Massa más votos de lo que le dieron en las PASO, realmente. Hablando de contexto, quiero compartir con vos declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza y también el economista principal hoy por hoy de esa coalición. Mirá. Bueno, ahí estaba, quedó muteado. No hubo, les digo a los que después te cortan, ¿viste? Cuando pones, no hay campaña contra Javier, no hay nada, solo lo que dice ahí Javier Milei. A ver si podemos ahora, veamos. ¿Acaso yo soy responsable del déficit fiscal? ¿Acaso soy responsable de la emisión monetaria? ¿Acaso soy responsable de la toma de deuda? ¿Acaso soy responsable de la esterilización con las LELIQs? ¿Acaso soy responsable de cada una de las regulaciones que está destruyendo el sistema productivo? ¿Acaso soy responsable del cepo? Nuestras declaraciones sobre la situación económica argentina son las mismas que venimos sosteniendo desde hace años. Y este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación. ¿Es así? Bueno, varias cosas. Lleva 2 años Milei en la escena política, ¿no? No es que apareció de golpe. Y empieza a contar su accionar. Él dice, ¿acaso soy responsable del déficit fiscal?
no del déficit fiscal hasta las PASO, pero sí del que vino después. O sea, Milei votó la rebaja impositiva que propuso Massa, que fue como una desesperación de campaña de Massa para lo poco que quedaba y que fue un desfinanciamiento total del Tesoro, ¿no? Él lo argumenta con la idea de su propuesta electoral, que es todo lo que sea impuestos, voy a ir contra los impuestos. Bueno, pero si él cree que va a ganar y que va a tener la posibilidad de avanzar con todas sus reformas, ¿por qué no esperar? ¿Por qué hacerle el juego a Massa? En el fondo, porque también le conviene a Milei, ¿no? Y digo la segunda reflexión. No es que Milei dijo no renueven sus plazos fijos, entonces todo el mundo decidió no renovar sus plazos fijos. No es lo que dice hoy Milei, es lo que dice hace 2 años. Y lo que dice hace 2 años propone dolarizar y eliminar el peso sin dólares. Entonces es obvio que por un lado lo tenés a Massa, que provoca la hiper, y por el otro lado tenés a Milei que se beneficia de la hiper y que te dice voy a eliminar el peso, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer los ahorristas? Los ahorristas no le siguen el consejo a Milei, le tienen miedo a las propuestas de Milei. Y ahí es responsable Milei, sin ninguna duda. Más allá de lo que decía hace un rato Luis, de que tiene otro nivel de responsabilidad porque ahora es candidato y demás. Yo creo que el problema no es lo que, como insisto, no es lo que dijo en esta semana, es lo que viene diciendo hace 2 años. Y los argentinos ahora que ven que Milei fue el candidato más votado en las PASO y tiene chance de ganar, ¿qué van a hacer con sus pesos? Bueno, protegerse del tipo que dice les voy a eliminar el peso. Es bastante obvio, ¿no? Hoy en la mesa de los argentinos no solo se habla ¿no? de la selección de fútbol, también de los Pumas, a algunos a los que les gusta el rugby, pero se habla mucho de política y de economía. Y hay preguntas recurrentes que me interesa hacerte para ver cómo las analizás vos. Vale. Muchos de los chicos te preguntan, bueno, ¿por qué es importante tener un banco central? ¿Por qué no hay que eliminarlo como propone en este caso Milei? ¿O por qué es importante tener una entidad financiera? Porque es importante tener una moneda sana, porque sin una moneda sana no funciona el sistema capitalista. El Banco Central además es el que regula el sistema financiero. Si querés tener un sistema financiero, sistema bancario sano, necesitas un Banco Central. Y porque a los países que les va bien, al 99% de los países que les va bien, tienen su propio Banco Central, ¿no? El no tener un banco central implica que en definitiva si vos tenés el dólar como moneda corriente, ¿es otro el Banco Central o no? Sí, claro. O sea, todo esto que dice Milei, viste que Milei dice, ¿a vos te parece que está bien robar? Entonces, obviamente, vos como periodista le decís, no está bien. Bueno, Lo he dicho, me lo ha preguntado y se lo dije. El Banco Central te roba, dice. Entonces no te va a robar más, porque el señoreaje es un robo. No, si vos traes el dólar como moneda, el que se va a beneficiar de ese señoreaje y del impuesto inflacionario también, porque en Estados Unidos hay inflación, es la Reserva Federal. Entonces, cambiás un chorro por otro en los términos de Milei. Pero además perdés una cantidad de posibilidades de amortiguar crisis en el futuro, digamos. Yo creo que acá el error, o si querés la exageración de Milei hace un diagnóstico fundamentalmente del kirchnerismo durante los años de los 2 mandatos de Cristina y el mandato actual con Alberto Fernández. Cristina la primera vez se llevó 60.000 millones de dólares del Banco Central y ahora se llevó 70.000 junto con Alberto, ¿no? El problema no es el Banco Central, el problema es que el kirchnerismo cuando es gobierno lo saquea al Banco Central. Bueno, de hecho en países, y también vale la pena, como Perú o demás, donde tenés una crisis política muy fuerte, termina siendo el Banco Central un ancla de la economía que vaya por otro lado, ¿no? Digo, hay muchos países donde justamente es el contralor en contextos de populismo. Absolutamente, incluso en países desarrollados como Italia, ¿no? Como Draghi llegó a ser primer ministro de Italia porque fueron a buscar al hombre que presentaba estabilidad, ¿no? Y esa es la idea de un banco central. El problema es que en el 2012 el kirchnerismo cambió la carta orgánica. Había un cartel en la puerta, ¿te acordás? Sí, claro, ¿cómo que no? Sí, yo entraba todos los días por ahí. Es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda. Se sacó ese cartel. Se sacó el cartel porque se cambió la ley. Y en la ley ahora le dice al Banco Central, usted tiene que cumplir con estabilidad financiera, pleno empleo, equidad social y moneda estable. Y bueno, no tiene instrumentos para cumplir con todos esos objetivos a la vez. Entonces, yo siempre digo, si Pelle quisiera ser independiente, la ley no lo obliga a ser independiente. Entonces, lo primero que hay que hacer es volver a la ley anterior. Vos sabés que yo fui presidente del Banco Central. Y desde que se salió de la convertibilidad hasta hoy, solamente hubo 2 años en los que la inflación
fue de un dígito en Argentina. En esos 2 años estábamos nosotros al frente del Banco Central. ¿Qué éramos? ¿Magos? No. Éramos gente ajena al discurso político, porque ya acababa de llegar del exterior, con una ley que nos protegía para hacer lo que había que hacer. Y fuimos independientes. Hoy vi que Massa hablaba de que lo va a traer a Roberto Labaña si gana. Yo tuve peleas fuertes con el ministro de Economía porque le decía, digamos, a mí me protege la ley, no tengo por qué darte los pesos que me estás pidiendo, lo siento mucho, pero no te los voy a dar. Y por eso fue que bajamos la inflación. Tan sencillo como eso, ¿no? En un ratito vamos a tener aquí en nuestros estudios a Lippi, ya está acá, como para ver cuál es su apuesta a la matanza, qué es lo que está viendo, por dónde viene también desde el espacio de La Libertad Avanza. Alfonso, hablando un poco del dólar, este dólar que estamos viendo hoy, que ya no nos sorprende, ¿no? 1.000 pesos, 1.010. El otro día veíamos algunas escenas que parecían de película, ¿no? Cuando detienen a uno como el culpable de todos los males. ¿Qué hay que esperar de este dólar? Bueno, el dólar es como el termómetro que el gobierno no puede controlar. Entonces, lo que está adelantando el dólar es lo que viene. Y lo que viene, en este ejemplo que decían ustedes de 3 tercios, bueno, hay 2 tercios que quieren dinamitar el peso. Massa lo hace en la práctica, emitiendo desenfrenadamente y provocando todo este descalabro que ya hemos visto. Y Milei dice, yo quiero llegar y eliminar por completo el peso. Entonces hay una tercera vía, una tercera alternativa, que es la de Patricia Bullrich, que es el único espacio político. También está Schiaretti, hay que decirlo, que quiere hacer algo distinto, que es mantener el Banco Central, que el Banco Central sea independiente y de esa manera bajar la inflación. Pero hoy el dólar financiero y el dólar blue y los libres respiran todas esas expectativas frente a un panorama donde no se ve con claridad qué es lo que va a pasar, aun cuando haya un nuevo gobierno, ¿no? Y las empresas cada vez acumulan más deuda, ¿no? Digo, no pueden pagar a sus proveedores internacionales. Las empresas tienen mucha deuda, en realidad es un compromiso del Banco Central, ¿no? Porque una de las tantas cosas que hizo Massa con su esquema de, bueno, básicamente dinamitar todo y llevarse por delante el Banco Central, es que hace meses ya que viene pidiéndole a las empresas, ustedes no le pidan los dólares al Banco Central, financien sus importaciones con sus propios dólares, que después, dentro de 6 meses, dentro de 9 meses, yo les voy a dar acceso al mercado de cambios, ¿no? Entonces, el Banco Central no solamente tiene reservas negativas, sino que además tiene un compromiso de más de 20.000 millones de dólares con los importadores a los que le va a tener que dar dólares el próximo gobierno cuando lo resuelva. Para tener idea, José, cuando nosotros asumimos en el 2015, esa deuda era de 5.000 millones. Nosotros levantamos el cepo y tuvimos que establecer que, bueno, una cosa eran los flujos y otra cosa era la deuda acumulada. Y pusimos un cronograma, te acordarás, para esas importaciones. Las importaciones acumuladas, ya comprometidas, que el gobierno anterior había prometido que iba a darle curso, bueno, tuvimos que ir haciéndolo de a poco. Ahora esta bola es 4 veces más grande que la otra vez. Todo es 4 veces más grande que la otra vez. Todo es mucho más complejo. Absolutamente, ¿no? La brecha es del 180%. Entonces, a mí me causa mucha gracia cuando Massa dice, bueno, esto tuvimos que devaluar por culpa del Fondo Monetario Internacional. No, tuvieron que devaluar porque se quedaron sin dólares. Y la verdad que en la práctica lo que hicieron esta semana es feriado cambiario. Y les quedan 4 días hábiles, como decías recién. Y la idea de Massa es que no haya mercado hasta las elecciones. Mamita, lo que va a pasar después, ¿no? Bueno, también hay mucha medida de 90 días. Quiero compartir con vos declaraciones de Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza, respecto del peso y preguntarte por la medida que tomó Alberto Fernández. Miremos. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos, que compre dólares ya, le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy... Por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono. Javier, ¿Puede el doc? Sí, perdón. No, Perdón que distribuya el juego. No. Igual ahora te tiro el centro. Cuídate, Edu. Ya te va a tocar conducir algo peor, que es el país. Si te llegan a elegir. 2 cuestiones. Por un lado, una denuncia por parte del presidente de la Nación que apareció solo para hacer la denuncia. Sí. Y por otro, bueno, la declaración de Javier en este caso respecto del peso. ¿Qué opinás? Bueno, lo que decíamos antes, no es una novedad
y en eso tiene razón Milei, pero el problema no es esta declaración, sino la propuesta. La declaración es consistente con su propuesta, que quiere eliminar el peso. Eliminar el peso sin dólares es saltar al vacío. Y yo creo que en el fondo, cómo se conecta Alberto Fernández, Sergio Massa y Milei, es que Massa provoca la hiperinflación que Milei necesita para gobernar si llega a ganar. Por eso Milei termina siendo funcional a ese mismo esquema, por eso Milei le deja que baje impuestos, le vota a favor la baja de impuestos, porque cuanto mayor descalabro, más beneficioso es para él. Y esa es otra declaración de Milei que la dijo antes, y es cuanto más alto sea el dólar, mejor, porque es más fácil dolarizar, ¿no? Esto es muy peligroso, José, en un momento donde ya estamos en las puertas de la hiper, no hay ninguna duda de eso, ¿no? Esa pregunta siempre surge y bueno, la verdad es que no hay un número a partir del cual, bueno, más del 10% mensual es hiper. No, la hiperinflación tiene más que ver con los comportamientos que los números, ¿no? Y los comportamientos hoy en Argentina son, la gente se saca el peso encima, hay huida del signo monetario, eso es la hiperinflación. Y es huida del signo monetario promovida por el oficialismo y apoyada también por el candidato que más votos tuvo en la PASO. Sería milagroso que los argentinos estuvieran yendo a contramano de lo que están haciendo estos dos personajes. Por eso tan importante es que de Juntos por el Cambio haya una visión muy contundente de cuál va a ser el programa hacia adelante, ¿no? Si en esta semana los candidatos de Juntos por el Cambio y Patricia logran esa discusión y logran explicar, creo que hay una chance muy importante de entrar en el balotaje, ¿no? La última, ¿qué esperás para el domingo que viene? Bueno, todo lo que dijeron ustedes, ¿no? Se parece mucho a la elección del 2003, elección también de tercios, cuando Menem le ganó por muy poquito a Kirchner y cuando hasta momentos previos de la elección daba la impresión de que Ricardo López Murphy entraba al balotaje. Y también entonces hubo operaciones para voltearlo a López Murphy, las mismas operaciones que hubo en 2007 para voltearla a Lilita Carrió, ¿te acordás? Con el episodio de Enrique Olivera. El kirchnerismo juega siempre así, el peronismo juega siempre así. Así que yo creo que esta semana va a haber que apretar los dientes porque va a haber todo tipo de suciedades y espero que los argentinos, bueno, atraviesen eso y que voten de corazón y de convicción, ¿no? Es mucho lo que está en juego en estas elecciones. Es mucho lo que se juega Argentina. Argentina tiene una gran posibilidad, pero esa posibilidad no vamos a acceder ni con el tipo que te empuja al precipicio, que es Massa, ni con el otro que te dice ahora que estamos en el precipicio, saltemos al vacío, ¿no? Alfonso, muchas gracias. Gracias a vos, José. Quiero compartir con ustedes este mensaje que les va a llegar seguramente al corazón. Se viralizó hoy y tiene como protagonistas